Otra lección importante que podemos aprender de Musashi sobre cómo ganar en la vida es la importancia de la autodisciplina y el dominio personal. En un mundo donde la gratificación instantánea y la comodidad son la norma, Musashi nos recuerda la importancia de sacrificar el placer a corto plazo por el éxito a largo plazo. Esto requiere una disciplina férrea y un compromiso inquebrantable con nuestros objetivos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La autodisciplina de Musashi se manifestaba en su rigurosa práctica de la esgrima y su estilo de vida austero y disciplinado. A través de años de entrenamiento y sacrificio, Musashi perfeccionó su habilidad en el combate y cultivó un carácter inquebrantable que lo llevó a la grandeza. Su ejemplo nos enseña que la autodisciplina y el dominio personal son fundamentales para alcanzar el éxito y la realización en cualquier área de la vida. Una tercera lección importante que podemos aprender de Musashi sobre cómo ganar en la vida es la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad. En un mundo en constante cambio, es crucial estar dispuestos a ajustar nuestra estrategia y enfoque según las circunstancias cambiantes. Esto requiere una mente abierta y receptiva a nuevas ideas y enfoques que nos permitan superar obstáculos y alcanzar nuestros objetivos con éxito. La adaptabilidad de Musashi se manifestaba en su habilidad para improvisar y ajustar su estrategia en el combate según las acciones de su oponente. En lugar de aferrarse obstinadamente a un plan preestablecido, Musashi confiaba en su instinto y su intuición para guiarlo en la batalla. Su ejemplo nos enseña que la adaptabilidad y la flexibilidad son clave para ganar en la vida, ya que nos permiten superar obstáculos y aprovechar nuevas oportunidades a medida que surgen. En resumen, Musashi Miyamoto ofrece una guía valiosa sobre cómo ganar en la vida a través de su ejemplo de determinación, autodisciplina y adaptabilidad. Al adoptar estas lecciones y aplicarlas a nuestras propias vidas, podemos alcanzar la grandeza y la realización personal en todos los aspectos de nuestras vidas. Una cuarta lección importante que podemos extraer de Musashi sobre cómo ganar en la vida es la importancia de la humildad y la búsqueda constante de aprendizaje. A pesar de su habilidad sobresaliente en el combate y su reconocimiento como uno de los más grandes espadachines de su tiempo, Musashi nunca se consideró a sí mismo como un maestro completo. Siempre estaba dispuesto a aprender de otros y a perfeccionar su técnica a través de la práctica continua y la autoevaluación. Esta actitud humilde le permitió a Musashi mantenerse receptivo a nuevas ideas y perspectivas, lo que enriqueció su habilidad en el combate y su comprensión del mundo que lo rodeaba. Nos enseña que, aunque podamos ser expertos en ciertos campos, siempre hay más por aprender y mejorar. Mantenernos humildes nos permite expandir nuestros horizontes y crecer constantemente, lo que nos acerca más a la victoria en la vida. Una quinta lección que podemos aprender de Musashi sobre cómo ganar en la vida es la importancia de la resiliencia y la capacidad para superar los fracasos y las adversidades. A lo largo de su vida, Musashi enfrentó numerosos reveses y desafíos, desde derrotas en el combate hasta períodos de pobreza y soledad. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la derrota, Musashi se levantaba una y otra vez, más fuerte y más determinado que nunca. Esta capacidad para enfrentar la adversidad con valentía y determinación es fundamental para alcanzar la victoria en la vida. Nos enseña que los fracasos y las dificultades son inevitables en nuestro viaje hacia el éxito, pero lo que importa es cómo respondemos a ellos. En lugar de rendirnos ante la primera señal de problemas, debemos enfrentarlos con coraje y perseverancia, sabiendo que cada desafío superado nos acerca más a nuestras metas y aspiraciones. Una sexta lección que podemos extraer de Musashi sobre cómo ganar en la vida es la importancia de la integridad y la honestidad en todas nuestras acciones y relaciones. A lo largo de su vida, Musashi se adhirió estrictamente a un código de conducta ético y moral, basado en principios de rectitud y justicia. Esto le ganó el respeto y la admiración de aquellos que lo conocieron y le permitió mantener su reputación y su honor intactos a lo largo de los años. La integridad es fundamental para ganar en la vida
porque nos permite construir relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Nos enseña que la honestidad y la transparencia son esenciales para mantener la integridad personal y profesional y nos ayuda a ganar el respeto y la admiración de los demás. Al actuar con integridad en todas nuestras acciones y relaciones, podemos construir una base sólida para el éxito y la realización en la vida. En resumen, Musashi Miyamoto ofrece una valiosa guía sobre cómo ganar en la vida a través de su ejemplo de humildad, resiliencia y integridad. Al adoptar estas lecciones y aplicarlas a nuestras propias vidas, podemos alcanzar la grandeza y la realización personal en todos los aspectos de nuestras vidas. Ganar en la vida no se trata simplemente de acumular riquezas o logros externos, sino de encontrar significado y propósito en nuestras vidas y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Con el ejemplo de Musashi como guía, podemos enfrentar cada desafío con coraje y determinación y alcanzar nuestras metas y aspiraciones más elevadas. En el panorama actual que cambia rápidamente, donde la imprevisibilidad es la única constante, las enseñanzas de Musashi nunca han sido más pertinentes. Es posible que el mundo haya evolucionado con batallas que ahora se libran en las salas de juntas en lugar de en Sandy Shores, pero los principios de previsión estratégica y adaptabilidad siguen siendo tan cruciales como siempre. Con su vida y sabiduría, podemos descubrir los secretos para afrontar nuestros propios desafíos, sin importar cuán insuperables puedan parecer. Mientras nos adentramos en el mundo de Musashi, recuerde que no se trata solo del arte de la espada, sino también del arte de ser más astuto y mantenerse 10 pasos por delante, y de aprovechar un genio que trasciende épocas. Bienvenido al legado de Miyamoto Musashi. Si las leyendas nacen de la adversidad, entonces la historia de Miyamoto Musashi es un testimonio de esa verdad que emerge de las sombras de un Japón lleno de intriga política y facciones en guerra. Los primeros años de Miyamoto fueron cualquier cosa menos ordinarios. Cada amanecer traía nuevos desafíos, y cada atardecer era testigo de su espíritu implacable. Nacido a finales del siglo XVI, el viaje de Musashi se esculpió en medio del telón de fondo de una era tumultuosa. Quedó huérfano a una edad temprana y no disfrutó de las comodidades de la calidez familiar. En cambio, fue arrojado a un mundo donde la supervivencia no estaba garantizada. Es en este crisol de dificultades donde se sembraron las semillas de su genio estratégico. Cada escaramuza, cada duelo y cada derrota le enseñaron lecciones invaluables en lugar de sucumbir al peso de estos desafíos. Musashi los usó como trampolines. Con cada adversidad, refinó su enfoque no solo en el manejo de la espada, sino también en los innumerables desafíos de la vida. Transformó los obstáculos en oportunidades, siempre buscando el filo que lo diferenciaría. Esta búsqueda implacable no solo lo convirtió en un maestro con la espada, sino también en un táctico de la vida. Cada capítulo de su viaje, repleto de pruebas y triunfos, contribuyó al marco de su brillantez estratégica. A medida que descubrimos estos episodios, encontraremos los momentos del crisol que moldearon a Musashi en la figura legendaria que hoy es celebrada por muchas espadas. Puede parecer una extensión del brazo, una mera herramienta empuñada por su maestro, pero para Musashi, la espada también era un conducto de la mente, un instrumento que mostraba no solo la agilidad física, sino también la perspicacia cerebral. Miyamoto Musashi no era solo un espadachín prodigioso, era un pensador, un filósofo del combate. Mientras innumerables guerreros se entrenaban incansablemente para perfeccionar su juego con la espada, Musashi reconoció desde el principio que la mera destreza física no lo coronaría como inigualable. Sus batallas no se ganaban solo en base a la destreza, sino en los intrincados laberintos de la estrategia y la previsión. La creencia era fundamental para su arte marcial. Mientras dedicaba horas a perfeccionar sus técnicas, asegurándose de que cada golpe fuera preciso y cada parada fuera impecable, invirtió igual, si no más, tiempo en agudizar sus facultades mentales. Estudió a los oponentes, discernió patrones y anticipó movimientos antes de que se convirtieran en los de Musashi. Los duelos a menudo comenzaban mucho antes del primer golpe. Él diseccionó la psique de su adversario empleando tácticas para poner nervioso, engañar y predecir.
Su filosofía era clara. La espada podía herir, pero la mente podía conquistar en el ámbito del combate, donde la mayoría enfatizaba en la memoria muscular y los reflejos. Musashi defendió la síntesis de mente y espada, que nos enseñan que la verdadera maestría surge cuando uno puede fusionar perfectamente lo tangible con lo intangible. Dentro de los anales de la literatura marcial, pocas obras brillan tanto como Gorin no Sho, de Miyamoto Musashi, o El libro de los 5 anillos. Más que un simple manual de combate, el intrincado tratado escrito en los años del crepúsculo de la vida de Miyamoto sirve como un reflejo de su filosofía, su arte y su comprensión de la estrategia y la existencia. Al profundizar en la esencia del texto, se puede discernir que está dividido en 5 libros, cada uno de los cuales representa un anillo o un elemento: tierra, agua, fuego, viento y el vacío. Cada anillo no solo profundiza en los detalles del manejo de la espada y el combate, sino que también se traduce en estrategias más amplias, metodologías y formas de pensar. El anillo de la tierra, por ejemplo, sienta las bases para discutir los conceptos básicos de las artes marciales y el estilo propio de Miyamoto. El anillo de agua fluye hacia conceptos de adaptabilidad y flexibilidad que ilustran la necesidad de ser fluido en el enfoque de uno. Sin embargo, la brillantez del libro de los 5 anillos radica en su aplicabilidad más allá del campo de batalla. Las ideas de Miyamoto sobre el tiempo, la percepción y la comprensión del ritmo resuenan no solo con los guerreros, sino también con los artistas, empresarios y líderes. Enseña a los lectores a ver el panorama más amplio, a ser adaptables, a comprender su entorno y, lo más importante, a conocerse a sí mismos en esencia. Gorin no Sho no se trata simplemente de derrotar a un oponente con una espada. Se trata de superar desafíos, comprender las complejidades de la vida y navegar por el mundo con una mentalidad estratégica inquebrantable. Es un testimonio del genio de Miyamoto y ofrece una hoja de ruta para superar los desafíos, ya sea en el combate o en la vida diaria. La profunda sabiduría de Miyamoto Musashi se manifiesta de manera convincente en la división de su obra maestra en 5 libros elementales. Cada uno de estos elementos, lejos de ser meros capítulos, actúa como pilares que iluminan las diversas facetas de la estrategia y la vida, y representan una combinación armoniosa de técnica física y filosofía metafísica que se entrelazan perfectamente para crear una hoja de ruta holística para el pensamiento estratégico. El libro de la tierra, basado en lo básico, es el pilar fundamental. Habla de la esencia del estilo de Miyamoto y proporciona los principios fundamentales de las artes marciales, pero en un nivel más profundo, la tierra simboliza basarse en los principios de valores fundamentales y comprender el terreno o entorno en el que operamos. Enfatiza la importancia de construir una base sólida antes de dominar técnicas avanzadas. Una lección relevante no solo en el combate, sino en cualquier esfuerzo. El libro de agua fluye hacia conceptos de adaptabilidad y flexibilidad que ilustran la necesidad de ser fluido en el enfoque de uno. Sin embargo, la brillantez del libro de los 5 anillos radica en su aplicabilidad más allá del campo de batalla. Las ideas de Miyamoto sobre el tiempo, la percepción y la comprensión del ritmo resuenan no solo con los guerreros, sino también con los artistas, empresarios y líderes. Enseña a los lectores a ver el panorama más amplio, a ser adaptables, a comprender su entorno y, lo más importante, a conocerse a sí mismos en esencia. El libro de fuego representa la pasión y la agresión. El fuego representa el fervor, la energía y las tácticas agresivas en el combate. Pero más allá del campo de batalla, el fuego simboliza el impulso y el deseo ardiente de lograr los objetivos propios. Los consejos de Miyamoto sobre cómo aprovechar esta energía ardiente de manera efectiva garantizan que se convierta en una herramienta en lugar de una fuerza destructiva que impulse los estilos de los demás. Mientras que los libros anteriores se centran en las técnicas y filosofías de Miyamoto, el libro del viento proporciona un estudio comparativo que explora otras escuelas y estilos de marcial. Subraya la importancia de comprender las influencias externas, los competidores y el entorno más amplio. En términos modernos, se trata de una investigación de mercado,
comprender a los competidores y posicionarse de manera única. El reino del vacío, más allá de la técnica, habla del espacio más allá de la técnica, la estrategia y la forma. Es el reino de la intuición, el estar en el momento de mushin o sin mente, donde el estratega opera desde un lugar de profunda claridad interior. A medida que navegamos por estos terrenos elementales establecidos por Miyamoto, se vuelve evidente que su sabiduría trasciende el manejo de la espada. Él elabora una guía estratégica que sirve a cualquiera que busque abrirse un camino en la vida, instándonos a equilibrar nuestros principios fundamentales con la adaptabilidad, la pasión con la comprensión y la técnica con intuición. Miyamoto Musashi, si bien era conocido por su incomparable habilidad con la espada, a menudo mostraba un genio que trascendía los límites de una espada. Entre sus estrategias más intrigantes estaba su capacidad para conquistar adversarios sin siquiera desenvainar su arma. Esta técnica, más mental que física, enfatiza el arte de la victoria más allá de la mera presencia en el campo de batalla. Musashi creía en comprender profundamente a sus oponentes, sus fortalezas, debilidades, tendencias y temores. Este conocimiento profundo le permitió anticipar movimientos y posiciones, a menudo superando a sus adversarios antes de que la batalla realmente comenzara. Para Musashi, el verdadero combate se libraba en la mente, con la espada sirviendo simplemente como una extensión de los pensamientos de uno. La guerra psicológica, el poder de la presencia y la reputación son inmensurables. A menudo, el peso puro de la reputación de Musashi y su postura estratégica pondrían nerviosos a sus oponentes, estableciendo dominio a través de comportamientos y gestos calculados. A menudo ganó la batalla psicológica, haciendo que la física sea redundante. El poder de la percepción al proyectar una imagen de invencibilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el miedo nos paraliza, nos impide avanzar, nos mantiene en la oscuridad de lo desconocido? Miyamoto Musashi, el legendario samurái del Japón feudal, no solo dominó el arte de la espada, sino que también dejó tras de sí lecciones profundas sobre cómo vencer el miedo y alcanzar la maestría en la vida. Musashi no era un hombre de palabras rebuscadas ni de filosofías complicadas. No perdía el tiempo con florituras verbales. Prefería actuar con la precisión de un golpe certero de katana. Así que, sin más preámbulos, zambullámonos en el mundo de Musashi y descubramos cómo sus enseñanzas directas pueden ser la brújula para superar nuestros miedos más oscuros. El duelo con el miedo. Musashi, en sus textos como El libro de los 5 anillos, nos insta a entender el miedo como un oponente en un duelo. Imagina que el miedo es tu adversario, uno que te desafía en cada esquina de tu mente. Al igual que en un combate con espadas, la clave no es evadir al oponente, sino enfrentarlo con valentía. Musashi no era ajeno al miedo. Había enfrentado enemigos formidables en el campo de batalla, pero también había experimentado el miedo en su forma más cruda y personal. Reconocer el miedo es el primer paso para vencerlo. No hay máscaras, no hay engaños. Acepta que el miedo está ahí, como un contendiente que espera ser derrotado. La espada de la hora. Musashi abogaba por vivir en el presente, en el aquí y ahora. En la batalla no hay tiempo para la preocupación por el pasado o el futuro. Lo mismo ocurre con el miedo. Cuando te sumerges en el momento presente, el miedo pierde su agarre. La espada de la hora corta las cadenas del temor. No te atormentes con lo que podría suceder o con los errores del pasado. El presente es tu campo de batalla y en este momento el miedo no tiene poder sobre ti. Musashi no era solo un maestro de la espada, era un maestro en el arte de vivir intensamente, de enfrentar cada instante con valentía y determinación. El camino de la soledad. Musashi era un ronin, un samurái sin señor. Aunque esto podría parecer una existencia solitaria, para él era un camino de autodescubrimiento y autodominio. La soledad no era un enemigo, sino un aliado en su búsqueda de la verdadera fuerza. A veces, para vencer el miedo, necesitas enfrentarlo solo. La soledad te obliga a mirar dentro de ti mismo, a confrontar tus demonios internos sin distracciones. En este camino solitario, descubres tu verdadero yo, sin máscaras ni influencias externas.
Musashi nos enseña que la verdadera fortaleza nace en la soledad, donde el miedo no tiene a dónde esconderse. El arte de la no mente. En la filosofía de Musashi, la mente sin mente es esencial. Es la capacidad de actuar sin pensamiento consciente, permitiendo que el cuerpo y la mente se fusionen en un flujo armonioso. Cuando te enfrentas al miedo, la sobreanalítica puede ser tu peor enemiga. Imagina un duelo de espadas donde cada movimiento es cuidadosamente calculado. Musashi nos dice que, en la vida y en la batalla contra el miedo, a veces necesitas soltar el control consciente y confiar en tu intuición y habilidades innatas. Deja de pensar en cómo vencer al miedo y permítete simplemente vencerlo. La danza con la muerte. Miyamoto Musashi entendía la naturaleza efímera de la existencia. Su vida estaba inextricablemente ligada a la espada, al filo de la muerte constante. En su danza con la muerte, aprendió a abrazar la impermanencia y a vivir sin temor al final. Vencer el miedo implica enfrentar la posibilidad de la derrota, aceptar que la vida es frágil y finita. En la danza con la muerte, el miedo pierde su dominio, ya que abrazas la realidad de la vida y la muerte como un todo inseparable. Musashi nos insta a vivir cada día como si fuera el último, despojándonos del miedo a lo desconocido y abrazando la belleza de la existencia en su totalidad. La danza con la muerte, según Musashi, no es un baile macabro, sino un reconocimiento profundo de la finitud de la vida. En este tema, el legendario samurái nos insta a abrazar la verdad ineludible de nuestra propia mortalidad y a vivir cada momento con una intensidad y propósito renovados. En la danza con la muerte, Musashi nos invita a contemplar la fugacidad de la existencia. La vida es efímera, como una flor que florece y se desvanece con la brisa. Sin embargo, en lugar de ser una fuente de temor, esta conciencia aguda de nuestra mortalidad puede ser un catalizador para vivir de manera más auténtica y valiente. Al comprender que la muerte es una parte inevitable de la vida, el miedo pierde su poder. Musashi nos enseña que enfrentar la posibilidad de la derrota, ya sea en la batalla o en la vida cotidiana, nos libera de las ataduras del miedo. Es como si, al abrazar la muerte, encontráramos la libertad de vivir plenamente, sin la carga opresiva de la ansiedad y la aprehensión. En su propia existencia, Musashi vivió en constante cercanía con la muerte. Cada duelo, cada batalla, era una danza delicada con el destino. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, el samurái encontró una especie de serenidad en su relación con la muerte. Esta serenidad no es indiferencia, es una aceptación consciente de la realidad. La danza con la muerte también implica apreciar la belleza de la vida en su totalidad. Al comprender que nuestro tiempo es limitado, nos volvemos más conscientes de los pequeños placeres y momentos que forman la rica tapestry de la existencia. Cada risa, cada amanecer, se convierte en una joya preciosa en la danza de la vida y la muerte. En este contexto, Musashi nos desafía a vivir de manera auténtica y a perseguir nuestros sueños con pasión. ¿Por qué temer arriesgarse y buscar la grandeza si, al final, la muerte nos igualará a todos? Esta perspectiva radical puede parecer desconcertante, pero en realidad es liberadora. Nos libera de las cadenas autoimpuestas del miedo y la indecisión, permitiéndonos abrazar la vida con valentía y determinación. Además, la danza con la muerte nos recuerda la importancia de dejar un legado significativo. Musashi, a través de sus escritos y hazañas, trascendió su propia mortalidad. Nos insta a considerar cómo nuestras acciones y elecciones reverberarán en el tiempo. Al hacerlo, la muerte deja de ser el final, convirtiéndose en el inicio de un legado perdurable. La danza con la muerte es, en última instancia, una invitación a vivir con integridad y a abrazar la totalidad de la experiencia humana. Nos enseña a mirar más allá de la superficialidad de la existencia diaria y a sumergirnos en la profundidad de lo que significa estar vivo. Musashi nos recuerda que, al aceptar la muerte como compañera inevitable, encontramos una nueva apreciación por la belleza efímera de la vida. Así, en la danza con la muerte,
Musashi nos ofrece no solo una lección sobre cómo superar el miedo a lo desconocido, sino también un recordatorio de que, al abrazar la realidad de nuestra propia mortalidad, podemos descubrir una libertad y vitalidad que trasciende las limitaciones impuestas por el miedo. En última instancia, la danza con la muerte nos impulsa a vivir con autenticidad, valentía y propósito, transformando el miedo en un compañero que, lejos de paralizarnos, nos impulsa a vivir plenamente. ¿Te atreves a unirte a esta danza? El arte de la adaptación. En la batalla, Musashi no seguía un conjunto fijo de técnicas. Él adaptaba su enfoque según la situación. Del mismo modo, en la vida, debemos ser flexibles, capaces de adaptarnos a los desafíos y cambiar nuestra perspectiva. Vencer el miedo no es una fórmula única. Cada persona enfrenta sus propios monstruos internos, y la solución no siempre es la misma. Musashi nos enseña a ser adaptables, a no aferrarnos rígidamente a nuestras creencias y estrategias. En la flexibilidad encontramos la capacidad de superar cualquier miedo que se interponga en nuestro camino. En un mundo obsesionado con el poder y el control, la antigua sabiduría de Musashi, un espadachín legendario, y el taoísmo, una filosofía centrada en el concepto de flujo, ofrecen una perspectiva refrescante. A primera vista, el camino de la espada y el camino del Dao parecen polos opuestos. Uno disciplinado, práctica de artes marciales perfeccionada a través de años de entrenamiento riguroso. La otra, una filosofía de acción sin esfuerzo y seguir la corriente. Pero a medida que profundizamos, descubrimos paralelos inesperados e interconexión entre estas dos filosofías aparentemente distantes. Únete a nosotros en un viaje de exploración a medida que descubrimos la sabiduría oculta que se encuentra en la intersección de las enseñanzas de Musashi y la filosofía del taoísmo. Musashi nació en 1584 y fue un renombrado filósofo espadachín japonés y ronin. Su vida estuvo dedicada a la búsqueda de la maestría en el arte de la espada, siendo un maestro de estrategia y táctica. La filosofía de Musashi no solo se trata de ganar batallas, sino también de navegar la vida con sabiduría y habilidad. Su obra fundamental, el libro de los 5 anillos, profundiza en los principios de la estrategia de las artes marciales y la mente humana. Es un manual no solo para el guerrero, sino para cualquiera que busque vivir una vida más disciplinada, significativa y decidida. El taoísmo o daoísmo es una antigua filosofía y práctica espiritual china centrada en el concepto de Tao o Dao, que se traduce como la forma o el camino. El taoísmo enfatiza vivir en armonía con el mundo natural y los principios que lo gobiernan. Los conceptos clave del taoísmo incluyen el Wu Wei, que significa no acción o acción y flujo sin esfuerzo, el estado de estar en armonía con el Tao y el orden natural del universo. El taoísmo enseña que al dejar de lado nuestra necesidad de controlar y abrazar el flujo de la vida, podemos lograr un estado de equilibrio, armonía y paz interior. Esta filosofía ha influido en la cultura, el arte y la medicina china durante más de 2000 años y continúa ofreciendo conocimientos profundos sobre la naturaleza de la existencia y el camino hacia la satisfacción. El flujo de Musashi. Los principios de Musashi en el manejo de la espada están profundamente entrelazados con el concepto de fluidez. Él creía en un estado mental llamado Mushin, o no mente, donde la mente está libre de pensamientos de ira, miedo o ego durante la batalla. Este estado mental le permite al espadachín reaccionar intuitiva y espontáneamente ante las amenazas de un oponente con movimientos que encarnan un flujo natural de acciones y reacciones. De manera similar, Musashi enfatizó la importancia de la fluidez, el movimiento y la estrategia, evitando técnicas rígidas o planes preconcebidos. En su lugar, abogó por adaptarse a la situación actual, de manera muy similar al agua que se amolda al contenedor que llena. Los aspectos de este enfoque reflejan la filosofía taoísta del flujo, donde uno se alinea con el orden natural del universo, respondiendo al mundo con flexibilidad y adaptabilidad. El flujo taoísta. En el taoísmo, el concepto de flujo es fundamental para lograr la armonía con el universo.
Se trata de alinearse con el Tao, el orden natural de las cosas, y navegar por la vida con facilidad y gracia. Esto implica practicar el Wu Wei o la no acción, que no significa no hacer nada, sino tomar acciones que estén alineadas con el flujo natural del universo. Se trata de dejar ir la resistencia y rendirse al momento presente, respondiendo a las situaciones con espontaneidad e intuición. Este estado de flujo nos permite avanzar por la vida con menos esfuerzo y lucha, ya que ya no luchamos contra la corriente, sino que fluimos con ella. La intersección de las filosofías de Musashi y Wu Wei. Las similitudes entre las enseñanzas de Musashi y el principio taoísta del Wu Wei son notablemente sorprendentes. El énfasis de Musashi en Mushin, o el estado de no mente, se alinea estrechamente con el concepto de Wu Wei, que se traduce en no acción o acción sin esfuerzo. Implica actuar en armonía con el flujo natural de las situaciones, sin esfuerzo o resistencia forzada. Se trata de estar en un estado de alerta relajado, respondiendo al mundo con espontaneidad e intuición en lugar de premeditadamente. Aplicaciones prácticas. Para integrar la filosofía del flujo en la vida diaria, se pueden adoptar principios inspirados tanto en Musashi como en el taoísmo. La atención plena, la adaptabilidad, la acción sin esfuerzo, el control son algunos de los principios que se pueden aplicar para vivir con flujo. Estas prácticas pueden ayudar a cultivar un estado mental receptivo al flujo de la vida, a adaptarse a las circunstancias con flexibilidad, a actuar en armonía con el flujo natural del universo y a dejar ir la necesidad de controlar cada aspecto de la vida.